Muy buenas tardes, bienvenido a la segunda clase de hoy del grado de tercero básico, donde vamos a hablar sobre el tema la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, les presento mi plan de trabajo, que consiste de esta manera, donde mi competencia analiza las distintas relaciones de poder que establecen en el proceso de formación del Estado guatemalteco. Mi indicador de logro investiga sobre la prolongación de las relaciones de poder internas y externas en el tiempo hasta mediados del siglo XX. Actividad de aprendizaje. En una hoja, papel bond, tamaño oficio, elaborar un esquema de causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, donde el alumno utiliza los recursos como crayones, hojas, lapiceros, marcadores y reglas, y donde evaluaré por medio de una lista de cotejos. La metodología que voy a utilizar es el aprendizaje significativo. Los pasos son el conocimiento previo, nuevos conocimientos y la ejercitación. El conocimiento previo, el docente menciona el tema y comenta un breve descripción asociando el tema a la situación actual refiriéndose a la pandemia. Y luego se dará el tiempo al educando para opinar respecto al tema. Los nuevos conocimientos, el docente desarrolla elocuentemente el tema de la Primera Guerra Mundial, la pandemia de la gripe española y el terremoto del mismo año. Ejercitación. Mientras el docente cuenta la historia, seguidamente el mismo deberá realizar preguntas respecto al tema de los alumnos al azar y comprobar en ello la atención del aprendizaje. Cuando empieza la motivación, el simulacro, donde fomentaremos al educando la importancia de salvaguardarse de los peligros. Y con eso comenzamos. La Primera Guerra Mundial se vivió más en los países europeos, donde se dividían varios imperios, guerras, y las guerras civiles, y también se dividieron como aliados. La primera fue la Triple Alianza, que formaba Alemania, Italia y el Imperio Austro-Húngaro. Posteriormente hay otras potenciales centrales donde comprendía Bulgaria, el Imperio Otomano. Venían como que cambiando de posición en posición. Después el Triple Entente, donde conformaba Reino Unido, Rusia, Finlandia y otros aliados, donde conformó Japón, Estados Unidos e Italia. Esa guerra fue en 1914 por la propicialidad de la inestabilidad internacional que provoca la competencia para mantener su poder en el estado económico y entre otros estados como sociales. Una de las causas que dejó la Primera Guerra Mundial fue cuando dejó 17 millones de militares y civiles sin vida y también los 20 millones de heridas. Pero ya en nuestra actualidad también está pasando algo similar que la Primera Guerra Mundial. En esta actualidad, la pandemia, como conocemos como el COVID-19, en el 1914, cuando la Primera Guerra Mundial apareció en Guatemala también, no solo fue guerra, también hubo una gran pandemia que cobró varias vidas de muchos seres humanos a nivel mundial, y también el terremoto que le cobró vidas también a muchos guatemaltecos y al exterior del mundo. La Primera Guerra Mundial tuvo efectos tal y como su nombre lo indica al nivel mundial, sin ser la excepción Guatemala. Durante la misma, el gobierno se encontraba al mando de Manuel Estrada Cabrera,
a pesar que el país se declaró como neutral el 12 de agosto de 1914, mediante el decreto 718 ratificado luego a la Asamblea mediante el decreto ley 920, publicado el 19 de abril de 1915, la guerra tuvo varias implicaciones en el país. De las consecuencias fue el fallecimiento de algunos guatemaltecos en la guerra, a pesar que Guatemala no haya tenido participación tan activa en la primera guerra. Las consecuencias fueron el fallecimiento de los guatemaltecos y también los centroamericanos. En segundo lugar, la colonia alemana en Guatemala, la cual era bastante extensa y dueña de muchos terrenos, fue declarada enemiga y por lo tanto perdió muchos terrenos y muchos territorios. Asimismo, exportando también los alemanes exportaban café, se perdió una gran cantidad de este producto por no poder exportar, ya que los británicos infanterían en dicha exportación. O sea, todo lo que producía el café acá en Guatemala es el principal economía de Guatemala. Ya no podían exportar los alemanes, ya que la infantería británica estaban en guerra. Desde aquel entonces, toda la actualidad económica empezó a bajarse, empezó a disminuirse, y también por eso fue que se rompieron las relaciones con Alemania, donde finalmente el peso moneda en la época de Guatemala subió desde 20 pesos por $1 a 40 pesos por $1, afectando claramente la economía del país. Y similar a lo que pasó o lo que está sucediendo acá en Guatemala. En el comienzo de la pandemia en el 2020, la economía estaba bastante bien, bastante competitiva en los mercados y todo, pero ya en medio de la pandemia muchos guatemaltecos quedaron sin trabajos y ya como cuesta mantener a la familia, entonces ya cada cosa valía más, ya no es lo mismo, ¿verdad? También nuestro esquema aparece cuáles son las causas, donde vemos los factores militares de Cabrera, y también los políticos, la crisis política que hubo acá en Guatemala, y también lo económico de la rivalidad industrial comercial entre alemanes y otros países etente. Y también el desarrollo de la guerra. ¿Cómo fue el desarrollo de la guerra? Fue en 1914 en Miniventos, y también en 1915 a 1916 de las posiciones, ¿verdad? En 1917 ya después la fase final y la derrota de los imperios centrales, donde Alemania ya renunció a la guerra y fue disminuyendo, ¿verdad? También podemos ver unas consecuencias del lavado del número de bajas civiles y militares, y como les explicaba anteriormente, los 17 millones de militares y civiles que quedaron sin vida, y también crisis económica, también en destrucciones de materiales y sobre la producción, y también el cambio de territorios, y muy indiscutible hablar sobre el cambio de territorio. Se peleaban uno y uno quería la propiedad de otro, y fue muy crítico. Nuestra actividad de hoy, y el alumno debe lograr un cuadro de consecuencias de la Primera Guerra Mundial, donde él nos menciona la erradicación del nacionalismo y también el desarrollo exponencial de la industria armamentista, y en las consecuencias, la pérdida de humanas y materiales, la firma del Tratado de Marsella y entre otros. La verdad es muy interesante su actividad y quedó bastante agradable. Y lo evaluamos por medio de una lista de cotejo, como lo tenemos acá, si cumple con todos los requisitos o todos los indicadores que el profesor lo solicita. Y con eso finalizamos la clase. Nos vemos a la próxima. Les espero en el mismo canal. Muchas gracias.